buenas tardes a los aquí presentes con cuerpo, piel, huesos y sangre, y muchos saludos también a los amigos virtuales, y esperemos que a lo largo de estos minutos que vamos a compartir podamos construir una comunidad que sea capaz de desafiar lo virtual y podamos realmente compartir las preocupaciones, las agendas y los desafíos que hoy nos habitan como latinoamericanos. Quiero, en primer lugar, comenzando dando las gracias, por supuesto, al Ministerio por esta oportunidad, esta invitación, al Observatorio, de manera muy especial a Mara Brauer, y saludarles, como les digo. Me suelen pasar cosas muy raras cada vez que vengo a Argentina, cosas muy mágicas, a veces para bien, a veces no para tan bien. Pero la más simpática y la más reciente es que ayer, que llegué en el avión muy tarde, a la hora de llenar el formato de migración, pues ponen el nombre, el número de documento, tararán, tararán, y luego ponen ocupación y luego nacionalidad. Y entonces yo puse en ocupación mexicana. Y después me quedé pensando que no está para nada mal tener una ocupación mexicana, lo cual implicaría ponerle en nacionalidad antropóloga latinoamericana. Entonces, asumiendo mi ocupación mexicana, que tiene una carga simbólica fuerte, en el sentido no solamente de las urgencias que hoy habitan mi país, sino efectivamente la larga tradición en estudios de juventud, en estudios de antropología social, de la cual, por supuesto, soy deudora y beneficiaria. Quisiera comenzar esta reflexión de manera informal, pensando pues en la posibilidad de acercarnos a un diálogo constructivo que pueda, digamos, ayudarnos a la mejor palabra sería a enfrentar la perplejidad adultocéntrica que nos sacude cada vez que estamos frente a ese sujeto que por alguna manera de llamarlo le decimos joven, ¿no? Yo hago de entrada una declaración de principios, me niego a llamarlos adolescentes, porque el adolescente adolece, y digamos, y además es un concepto muy psicologista, entonces prefiero hablar siempre de jóvenes, estableciendo rangos particulares, como después podré explicar. Quisiera también en esta declaración de principios decirles que muy probablemente todo lo que van a oír va a sonar pesimista. Y pese a que yo suelo ser una optimista y redenta, no están los tiempos para que el optimismo nos sobre y el escenario es verdaderamente preocupante. Entonces yo les pido que hagan una escucha de lo que está detrás de mi pesimismo, de mi preocupación profunda. Planteadas estas cuestiones de la perplejidad frente al sujeto joven, ¿quién es ese joven que tenemos frente a nosotros en las aulas, en las calles, en los buses, en el metro, en los conciertos? Sumado a la cuestión de la gravedad del momento por el cual estamos pasando, yo quisiera apelar a tres nociones iniciales para poder, digamos, colocar la plataforma que me permita irme acercando a esta situación. La primera tendría que ver con la profunda incertidumbre que caracteriza la época en la que estamos y que quizá cuyo remate más reciente es precisamente la crisis financiera desatada en los Estados Unidos, pero de alcance global, que, digamos, tiene muchas más implicaciones que la dimensión económica y la dimensión de los mercados y nuestras deudas hipotecarias y nuestras deudas en las tarjetas de crédito, sino precisamente se convierte en un analizador, en una evidencia empírica fortísima, precisamente de esta dimensión de la incertidumbre sobre qué está pasando con el modelo societal, con el modelo social que nos hemos dado, digamos, como sociedades del tardo capitalismo.
Entonces, estamos en un momento de profunda incertidumbre. Si la bandera de los 80s de muchos de los colectivos juveniles, anarcopunks sobre todo, fue "no hay futuro", este eslogan y esta bandera hoy es prácticamente aplicable a cualquiera de nosotros, en el sentido de que no es claro el futuro y no es claro cómo será el futuro. Pese, por supuesto, y ya iré matizando, a la necesaria intervención ciudadana en estas cuestiones. La segunda dimensión o la segunda cuestión que me parece muy importante es lo que quisiera llamar la precarización. Más que la precariedad, la precarización en las biografías juveniles, ¿no? Frente a este contexto de incertidumbres profundas, se suma esta precarización creciente para millones de jóvenes en el continente. ¿Sí? No voy a marearlos con cifras, en todo caso, si queda tiempo, después podemos hacer un paseo sobre algunos datos, nada más para darles una idea, donde Argentina, El Salvador, Colombia y México están presentando una incidencia del 50% de pobreza en sus jóvenes. O sea, ese es un dato alarmante y no cualquier cosa. Por precarización, estoy nombrando el descuelgue del sistema de estos jóvenes que cada vez tienen menores posibilidades de mantenerse atados, aunque sea con un lazo pequeñito, a las instituciones de la modernidad, a las instituciones del Estado, ¿no? Estamos con índices que van por arriba del 40% de jóvenes que no estudian y no trabajan en el continente, de jóvenes que quedan por fuera de las posibilidades de educación y que, por supuesto, solamente pueden aspirar a trabajos muy precarios, informales, cada vez más informalizados, totalmente desprotegidos de las dimensiones de la seguridad social y de manera muy reciente en un acuerdo, digamos, construido con colegas europeos, hemos empezado a llamar los llamados trabajos 3D, por sus siglas en inglés, ¿no? 3D jobs, que serían dangerous, peligrosos, disliked, desagradables, ¿sí? Y disconfortables, ¿no? O sea, son el tipo de trabajos que los jóvenes están en este momento pudiendo realizar. Pero no solamente, y en esto quisiera ser muy enfática, no solamente se trata de una precarización estructural. Si esto nos preocupara, más debiera preocuparnos lo que podríamos llamar precarización vital o precarización subjetiva. Esto significa la imposibilidad para millones de jóvenes, nuevamente, de poderse pronunciar con certeza sobre su propia biografía. Esta idea de la precarización vital o subjetiva surge, para mí, empiezo a trabajarla a partir de una propuesta del sociólogo polaco Zygmunt Bauman, donde él dice, estamos llegando a una fase de la precariedad biográfica del yo. O, en palabras de Giddens, voy a explicar, no se asusten, o en palabras de Giddens, la solución biográfica e individual a los problemas sistémicos. Traducido al español, tanto argentino como mexicano como colombiano, espero que no me salga demasiado mexicana la traducción en palabras entendibles y claras, sería la propuesta o la idea de estos dos autores de marcar con fuerza cómo en esta etapa del capitalismo tardío, neoliberalismo predador, no pongan el adjetivo que quieran, uno de los problemas centrales es precisamente depositar la responsabilidad del desarrollo de la biografía, del trayectorio de vida en el propio sujeto, ¿sí? Y apartarla de las instituciones. De tal suerte que hoy nuestros jóvenes tienen la sensación permanente de ser culpables de todo lo que les pasa. Si no consiguen trabajo es porque no son lo suficientemente rubios como Ricky Martin, lo suficientemente bellos como Claudia Schiffer,
lo suficientemente educados como nuestros presidentes que estudian en Yale y en Oxford. Es decir, hay una sensación, hay una asunción de que el problema de su imposibilidad de insertarse en la dinámica social que todavía aceptamos como dominante es responsabilidad absoluta de ellos, ¿sí? Y esto es un problema muy fuerte. Y por otro lado, siguiendo el planteamiento de Giddens, podríamos ver cómo al apartar la culpa de las instituciones y depositarla en los sujetos, lo que este modelo social contemporáneo está haciendo es orillando a nuestros jóvenes a encontrar soluciones individuales, soluciones ad hoc, soluciones siempre temporales, siempre a salto de mata, sin poder resolver sus propias biografías. Entonces, a partir de estas dos ideas construyo esta noción de precarización subjetivo, precarización vital, porque a lo largo de todo mi trabajo etnográfico, a lo largo de todo mi trabajo de campo con jóvenes en distintas latitudes del continente, lo que voy encontrando es cada vez más un yo juvenil atormentado por la propia culpa, ¿no? Perseguido por la culpa de no ser suficientemente idóneo al modelo, pero al mismo tiempo viviendo esto en contextos muy diferenciales, con mucha ira y con mucha violencia, ¿no? Es decir, ante la falta de certeza, muchas de las respuestas se convierten en respuestas violentas. Luego le podemos dar una vuelta de tuerca a esta situación. Anuncié que iba a plantear 3 elementos centrales para construir, digamos, como el mapa, el contexto, la plataforma que nos permite ir puntualizando cosas, y me falta una. Y esta última que me falta es lo que podríamos llamar el declive de las instituciones, el gran colapso, o mejor, implosión de las instituciones modernas, con muy particular peso de la escuela, se ha dicho con absoluto respeto, y además yo también soy profesora, así que lo vivo con profunda angustia, donde, digamos, se trata fundamentalmente a veces de sostener con palitos cuestiones que sabemos que no funcionan. Y nos mantenemos en el simulacro de que hay que preservar las instituciones, que hay que fortalecerlas, etcétera, cuando en buena medida mucho de lo que tendríamos que hacer es hacer una indagación a campo abierto, a la intemperie, y cuestionarnos seriamente si estas instituciones, ¿no?, que parimos a finales del siglo XVIII, ¿no?, y que se asentaron fuertemente en el siglo XIX, son las instituciones que van a permitirnos transitar en este turbulento siglo XXI. ¿O qué tendríamos que preguntarnos y qué tendríamos que estar haciendo? Pero indudablemente las instituciones están siendo en este momento, la familia, la escuela, el Estado, las instituciones de salud, etcétera, incapaces de producir las respuestas que la cambiante y, repito, turbulenta situación contemporánea están demandando. Entonces, parecería, digamos, que estamos frente a un problema de 2 vías. Las instituciones van por un carril y los sujetos y las prácticas cotidianas de los jóvenes corren por otro. Y hay muy pocas, digamos, espacios en esta trayectoria quebradiza en la que sujetos e instituciones se encuentran para producir nuevos sentidos. En general hay un enfrentamiento profundo, ¿no? La sensación de muchos de los profesores en pueblos, ¿no?, apartadísimos de este tipo de tecnología, por ejemplo, ¿no?, o de conversaciones que no saben qué hacer frente a la situación, ¿no? Imagínense ustedes un pueblo como Krill en el norteño estado mexicano de Chihuahua, con altísima presencia del narcotráfico más salvaje y más brutal, reclutando entre los jóvenes más pobres de la región a sus sicarios, frente a la incapacidad absoluta del profesor, que ¿qué les ofrece? Frente al prestigio de las armas y el poder de fuego y muerte de estos tipos y su capacidad de construir códigos absolutamente legibles y claros, ciertos,
asibles que ofrece el profesor de estas comunidades. Y esto que yo describo para ese pequeño pueblito se reproduce cotidianamente a lo largo y a lo de nuestra geografía regional. O sea, no es un asunto privativo de la violencia o del México salvaje de este momento o de la Colombia sumida en las violencias en plural del narcotráfico. Voy a volver sobre estos asuntos porque me parece que son centrales, pero lo coloco, digamos, como una especie de ejemplo o como una especie de analizador cultural para tener en cuenta. Entonces, digamos, este es el contexto que tenemos, un contexto de incertidumbre, ¿no?, en el que nadie está cierto de para dónde moverse y qué es lo que toca hacer. Aquí quisiera hacer una nota de pie de página que me parece importante, y es que en este momento de incertidumbre hay muchas expresiones sociales de signo combativo, ciudadano, cívico, etcétera, pero también hay una fuerte tendencia a la romantización de la acción social, ¿no? Una fuerte tendencia a pensar que el pequeño movimiento barrial, que la pequeña cancha de básquetbol o que la murga o que el afroreggae en el caso brasileño están solucionando el problema, ¿no? Es decir, creo que esto es muy importante, mantener una actitud como profesores que somos, una actitud muy crítica frente a estas cuestiones, ¿no? Y no irnos con la finta de que lo que se necesita para intervenir adecuadamente en una comunidad son grupos de murga y canchas de básquetbol, ¿no? Que es a veces soluciones de Estado, pero hay que tenerlas, ¿no? Además, es decir, es muy complicado moverse en este territorio. Entonces, cierro la nota de pie de página, vuelvo al texto principal. Tenemos este contexto: incertidumbre, precarización y declive de las instituciones. A este panorama, ahora quisiera sumarle, digamos, lo que podríamos llamar las características de la condición juvenil contemporánea. Cuando discutíamos por correo en cómo titular la charlita con ustedes, yo preferí de manera consciente e intencional no utilizar la palabra joven, de la cual quisiera ahora desmarcarme un poco por las razones que voy a continuación a explicar, y colocar con mucho más énfasis la noción que estoy trabajando de condición juvenil. ¿Por qué? Porque me parece que la noción de condición juvenil es mucho más apta para nosotros, más maleable en el buen sentido de la palabra, a nivel cognitivo y metodológico y de intervención, para hacernos cargo de la profunda diversidad, heterogeneidad y especialmente desiguales modos de ser joven en el continente, en las ciudades, en los pueblos, en el campo, etcétera. Es decir, la condición juvenil, ¿no?, es un concepto que nos puede permitir precisamente protegernos contra esta fuerte tendencia que tenemos tanto a nivel de medios de comunicación como a nivel de adultos, de hablar de los jóvenes como si joven fuera una esencia, como si joven fuera una categoría homogénea, ¿no?, caracterizada por la ausencia de neuronas y la sobreexistencia de hormonas, ¿no? Es decir, como si fuera una especie de etiqueta que se puede hacer reposar sobre cualquier conjunto de individuos. Por lo tanto, la condición juvenil, esta idea de condición juvenil nos protege de estos riesgos, es una especie de antídoto, y nos permite de manera clara hacernos cargo de la construcción social de las categorías de edad, ¿sí? Porque la pregunta es, un joven, el joven es realmente un invento del siglo XX, antes no existían, empiezan a existir en los años 60 del siglo XX, después de la posguerra, es centralmente una categoría urbana, ¿no? No es una categoría, por ejemplo, los indígenas birráricas, ¿no?, huicholes en México, no tienen en su lengua ninguna palabra para hablar de los jóvenes, no hay.
¿no? Y no existen. Socialmente, digo, uno puede, este chavo tiene 15, este tiene 19, pero no hay una palabra, no hay una clasificación social al interior de la comunidad para pensar los jóvenes. Sin embargo, estos jóvenes, aunque no haya una palabra para nombrarlos, padecen y experimentan el mundo desde la condición juvenil, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, creo que esta idea de problematizar la heterogeneidad es muy importante para podernos hacer cargo de los desafíos que tenemos por delante y al mismo tiempo asumir la necesaria problematización de que pese a las diferencias locales en los modos de ser joven, el contexto de globalización que estamos atravesando tiene, ¿no? Atraviesa nodalmente, atraviesa la constitución de estas biografías juveniles, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante y de alguna manera muy rápida y muy simple, quisiera, para que vean el trabajo de elaboración conceptual sobre esto, que es muy importante hacerlo. Creo que hoy como nunca, de veras estoy absolutamente convencida que frente a la gravedad de lo que está pasando y a las urgencias, tenemos que hacer un alto y darnos tiempo para la reflexión pausada y para el trabajo intelectual crítico. Es una mentira de los intereses neoliberales, ¿sí? Es una mentira de los intereses económicos, que frente a la crisis lo que hay que hacer es producir, ¿no? La acción, que también sería el contrarrelato de los movimientos sociales. Creo que esa es la peor de las respuestas. Es decir, creo que es un momento de decir, paremos motores y pensemos. La única herramienta crítica, eficaz que podemos producir en este momento es teoría. O sea, tenemos que poder ser capaces de interpretar los signos del momento por los que estamos atravesando. Entonces, vale la pena hacer este esfuerzo de abstracción.